Vamos a hablar una parte muy importante que son las bases fisiológicas del monitoreo hemodinámico, que prácticamente pues es la parte cardiológica, y esta parte hemodinámica la tenemos que conocer porque esta parte hemodinámica habla mucho de lo que es las leyes de Newton, de Poiseuille, de Ohm, y que pues bueno, no vamos a hablar de cada una de ellas, es por demás, porque tendríamos que estar hablando de lo que es la física, lo que es la química. Entonces sabemos que la hemodinamia o la hemodinámica que nosotros vamos a tener es una parte muy fundamental para lo que es la fisiología, que estudia las leyes y los mecanismos que rigen la circulación sanguínea. Por eso es tan importante que esa circulación sanguínea va a estar inmersa en lo que es la presión intravascular, que esta prácticamente es la contracción cardíaca y asimismo la distensión elástica de la pared de todos los que son nuestros vasos sanguíneos, empezando desde el corazón. La parte del flujo sanguíneo también la vamos a ir visualizando y viendo, y que es muy importante que tengamos bien entendido que ese flujo sanguíneo es el movimiento que se tiene en toda la sangre por todo el cuerpo, y que este flujo sanguíneo nos va a transportar tanto oxígeno como nutrientes, y que pues bueno, de alguna manera es muy importante para todo nuestro sistema que tengamos un adecuado oxígeno en nuestras células para que nos dé una energía adecuada. Esto quiere decir en el ATP, para que pueda funcionar nuestra célula adecuadamente, ¿no? Así estamos hablando de los miocitos, o estamos hablando de enterocitos, de todas las células que nosotros tengamos en el cuerpo. Entonces, a través de precisamente el corazón, a través de lo que son los vasos sanguíneos, va a transportar todo lo que son estos nutrientes, estos oxígenos, a todas las células y a todos los tejidos y a todos los órganos de nuestro cuerpo. Esto es muy importante para nosotros. Estas mediciones hemodinámicas las tenemos que ser, van a darse ustedes cuenta que van de la mano, van seriadas, van a tener ciertas variaciones, y esas variaciones van a ser o van a depender mucho, van a depender mucho de nuestro flujo y de nuestra presión. ¿Por qué va a variar este tipo de situaciones? Bueno, pues puede ser por las patologías que tenga nuestro paciente, porque tenga datos de vasoconstricción, tenga datos de vasodilatación nuestro paciente, dependiendo el tipo o diagnóstico o patología que tenga nuestro paciente. El comportamiento arterial y el venoso también va a ser muy importante para nosotros. Aquí tenemos una parte muy importante de lo que tenemos como la circulación mayor. Ajá, ustedes lo pueden ver cómo está constituida. Esta parte es muy importante para nosotros estarla monitorizando. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro corazón brevemente, porque bueno, todos ustedes ya sabemos todo lo que es la anatomía y fisiología del corazón, pero debemos de saber que nuestro corazón es un órgano encargado de bombear toda la sangre para que llegue a toda la economía de nuestro organismo. Vamos a saber que tenemos arterias, venas, arteriolas, capilares, y que estos a su vez van a tener ciertas características para tener un flujo adecuado. También sabemos que nuestro corazón es un músculo que está envuelto en una membrana fibrosa serosa y que está cubierta por un pericardio, y esta es la parte externa que tiene nuestro corazón. Sabemos que tiene 4 cavidades, que son 2 aurículas, 2 ventrículos, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, y que bueno, las aurículas van a estar separadas por el tabique intraventricular, mientras que el trabículo intraventricular para los ventrículos también vamos a tener. Entonces tenemos el tabique intraauricular y tenemos el tabique entre los ventrículos, que es el interventricular. Ajá. También vamos a ver que de la aurícula derecha es muy importante que nosotros conozcamos que dentro de la aurícula derecha recibe sangre venosa no oxigenada, y acá a través de esas venas, de la vena cava, que la vemos acá arriba, en la parte inferior y en la parte superior tenemos esta parte, la están viendo. El ventrículo derecho expulsa sangre no oxigenada a los pulmones. Ajá. Eso es muy importante que lo vayamos conociendo. Y también vamos a ver que el ventrículo izquierdo expulsa la sangre oxigenada a través de la arteria de la aorta, ¿no?
Entonces, la aurícula está conectada con el ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Esta la tenemos aquí, esta parte de aquí, y es muy importante que la conozcamos, ¿no? Mientras que la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral, ¿sí? Esto es para que nosotros vayamos reconociendo nuestra anatomía y nuestra fisiología. Ajá, y esto tenemos que verlo, que la salida del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar, que lo separa de la arteria pulmonar, también vamos a ver la válvula óptica que llega a separar el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces es muy importante que vayamos conociendo las válvulas, nos impiden que la sangre retorne o fluya en sentido contrario al establecido. Vamos a ver que en los niños en ocasiones nacen ya con este tipo de malformaciones o con malformaciones en las válvulas tricúspides o mitrales. Esto es muy importante que veamos. Sabemos que estas válvulas van a estar con cuerdas tendinosas como músculos papilares. Entonces, aquí también conforme a la edad vamos a tener un desgaste precisamente en los pacientes con insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspide, insuficiencia cardíaca, vamos a tener un desgaste de estas cuerdas tendinosas y de estos músculos papilares. Esto se van a ir deteriorando y conforme a la edad a veces vamos a requerir cambios o recambios de válvulas de mitral o tricúspide. Entonces, esto es muy importante. Entonces, vamos a ver que ya vimos que tenemos un epicardio, el endocardio, y que es muy importante que las células o los miocitos tengamos y que tengan esos miocitos sangre oxigenada a través de las arterias coronarias. Tenemos arterias coronarias que nacen de la aorta. Esto es muy importante. Tenemos coronaria derecha, coronaria izquierda, y bueno, sabemos coronaria derecha, pues va a irrigar toda la parte del lado de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y posteriormente vamos a tener la coronaria descendente que va bajando y todo esto va a irrigar toda la parte inferior del lado derecho. También tenemos del lado la coronaria izquierda que también a su vez va a irrigar esa parte del lado izquierdo, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo vayamos conociendo. ¿Cómo están constituidas o cómo están constituido esa parte de nuestra circulación? Ya vimos que tenemos o vamos a tener venas grandes, venas medianas, vénulas, capilares, arteriolas, y esto es muy importante que está formado, todo esto tenemos una formación del endotelio, membranas basales, tejido conectivo elástico, músculo liso, tejido conectivo fibroso. Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos platicando porque vamos a ver una parte que se llama flujos sanguíneos, ahí vamos a ir viendo la determinación de cada una de ellas, no nos vamos a profundizar. Esta siguiente imagen es para que vean ustedes que nosotros tenemos una distribución de sangre a nivel circulatorio, pero a su vez también tenemos venas y vénulas sistémicas que en algún momento vamos a tener un reservorio de sangre y ese reservorio de sangre está dado aproximadamente de un 64%. En los vasos pulmonares va a tener un 9%, en el corazón 7%, arterias y arteriolas sistémicas 13%, capilares sistémicos un 7%, ¿sí? Vamos a ver la función intravascular a nivel circulatorio. Tenemos varias propiedades cardíacas que es muy importante que nosotros conozcamos en determinado momento. Estamos hablando de una parte fundamental para nosotros, que son el inotropismo, que nos va a hablar mucho de la fuerza de contracción que puede tener nuestro corazón. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una imagen y cómo está funcionando nuestro corazón, cómo se está abriendo las válvulas, cómo se hace el flujo de inyección, cómo tenemos nuestra sístole, nuestra diástole, y nos está dando precisamente una vasoactividad. Dentro de esa vasoactividad la vamos a ver dividida en lo que podemos tener una vasoconstricción y una vasodilatación. Ahorita lo vamos a ver. Cronotropismo vamos a tener que son la fuerza de las contracciones sincrónicas. Cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca o tenemos un choque hipovolémico, un choque séptico, podemos tener alteradas lo que son las propiedades cardíacas,
que en este caso puede ser también el dromotropismo, que es la conductibilidad. La conductibilidad sabemos que es el sistema de conducción que nos da los nodos auriculoventriculares y eso nos da el sistema de conducción hasta llegar a las fibras de Purkinje. También tenemos el cronotropismo, que es el automatismo que tiene nuestro corazón. El lucitopismo es la relajación que tiene nuestro corazón y el batropismo es la excitabilidad que tiene nuestro corazón. Dentro de la vasoconstricción era lo que yo les decía, que eso es muy importante que nosotros lo veamos, porque cuando nuestros pacientes por determinadas patologías tenemos vasoconstricción, vamos a tener alterado el diámetro vascular. ¿Qué quiere decir? Que va a estar disminuido esas venas, esas arterias, y va a disminuir el flujo sanguíneo, a aumentar la presión arterial, las resistencias al flujo sanguíneo. Cuando tenemos una vasodilatación, vamos a tener el diámetro vascular muy aumentado, aumenta el flujo sanguíneo, pero vamos a tener disminución de la presión arterial, disminución de las resistencias vasculares. Entonces, esto sí nos puede dar patrones o cambios circulatorios en nuestro paciente, o puedo darnos alteraciones a nivel circulatorio y a nivel de corazón. ¿Cómo vamos a tener este flujo sanguíneo o ese volumen de sangre? A través de los tejidos, pero depende de un gradiente de presión. Nosotros vamos a tener siempre presión, vamos a tener presiones tanto en la aurícula como en el ventrículo, vamos a tener este gradiente de presión, pero que también ese gradiente de presión puede estar afectado por las resistencias que se pueden tener a nivel sistémico, ¿sí? Aquí hay varios momentos, hay varias pautas que podemos tener en esta parte. Podemos tener una parte muy importante que son los vasos sanguíneos, y que cuando nosotros tenemos hipovolemia o hipertensión, podemos tener ciertas situaciones que pueden tener presión alta o presión baja. Esta es como la tubería que tenemos de agua en alguna ocasión. Es un ejemplo a lo mejor burdo de que hablo de la tubería, ¿no? Pero es lo mismo que pasa en nuestra circulación. De repente tenemos un ateroma en alguna arteria. ¿Qué va a pasar con ese flujo? Vamos a tener una presión, va a delimitar que haya un buen flujo sanguíneo y va a aumentar la presión para que pueda salir ese flujo, va a disminuir. A veces cuando no tenemos ninguna patología ni de hipotensión ni hipertensión, las presiones o la presión que tenemos nosotros va a estar al mismo nivel y va a fluir adecuadamente nuestra sangre, ¿no? Pero podemos tener también el flujo sanguíneo que se vea delimitado por precisamente a lo mejor un ateroma, ¿no? Y podemos tener no nada más daño del tejido epitelial, podemos tener hasta necrosis. Esto es muy dado o muy frecuentemente en los pacientes con infarto o insuficiencia cardíaca. Vamos a ver también lo que es nuestro ciclo cardíaco, que ustedes es importante que lo conozcamos, que lo repasemos. A lo mejor dicen, me lo sé. Sí, a veces no lo sabemos, pero de repente dejamos nosotros a veces de lado, dejamos de conocer qué está pasando o qué pasa cuando tenemos nuestro ciclo cardíaco. Bueno, dentro de nuestro ciclo cardíaco vamos a encontrar las aurículas contraídas, se contraen y va a pasar el flujo sanguíneo a los ventrículos, que van a estar relajados en ese momento. ¿Cuántos se llenan en ese momento nuestros ventrículos? Aproximadamente un poquito más o menos, un 20%. Luego tenemos lo que es la contracción isovolumétrica, que aquí vamos a encontrar las aurículas relajadas, los ventrículos contraídos, y vamos a encontrar el primer ruido que vemos cardíaco, y es donde se lleva a cabo el cierre de las válvulas auriculoventricular. Y luego vamos a tener la siguiente, que es la eyección. Aquí vamos a tener aurículas relajadas, ventrículos contraídos, se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada por las arterias y la aorta pulmonar. Luego tenemos lo que es la relajación isovolumétrica. Aquí las aurículas vamos a tenerlas relajadas, ventrículos relajados, las válvulas semilunares se cierran, y aquí encontramos el segundo ruido cardíaco. El llenado rápido, las aurículas van a estar
relajadas, ventrículos relajados, se abren las válvulas auriculoventriculares y el llenado de los ventrículos, entonces ahí sí ya es de un 80%. Bueno, también para que suceda este tipo de actividad cardíaca, tenemos la parte que es nuestro cerebro. Acuérdense que nuestro cerebro va a controlar toda esta parte cardiovascular y quien lo controla o quien lo regula es el bulbo raquídeo. ¿Y cómo lo va a controlar? Por medio de los nervios simpáticos, parasimpáticos que inervan nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar en esta parte de nuestro centro cardiovascular? Vamos a ver la aferencia al centro cardiovascular y vamos a ver que desde los centros que es la corteza cerebral y el sistema límbico y hipotálico, vamos a ver que los receptores sensoriales, vamos a ver los controles de los movimientos y aquí vamos a encontrar una parte muy importante que son los quimiorreceptores que controlan la química sanguínea y controlan los barroreceptores, controlan la presión arterial. Ahorita vamos a hablar de la presión arterial porque esto es muy importante en nuestros pacientes. También los nervios estimulantes cardíacos simpáticos, vamos a ver las eferencias del corazón y aquí vamos a ver lo que aumenta la contractilidad en las aurículas, aumento del volumen sistólico, aumento de la frecuencia de la despolarización espontánea del nodo seno auricular y del nodo AB, aumento de la frecuencia cardíaca y vamos a tener el nervio vago que es el que más va a regular la parte de parasimpática. Nos va a ayudar, este nervio vago va a tener la función de la disminución de la frecuencia y la despolarización del nodo seno auricular y del nodo auriculoventricular. Y esto nos va a reducir la frecuencia cardíaca. Esto sí tenemos que tener muy en cuenta esta parte, porque cuando nosotros llegamos a tener un choque neurogénico y tenemos alguna lesión a nivel cervical, a nivel cervical o alguna de las cervicales, llegamos a tener precisamente bradicardia. ¿Cuáles son nuestras determinantes de la función cardíaca? Estas las vamos a ir viendo poco a poco. Aquí yo les puse este esquema es muy didáctico porque nos va a decir que la precarga pues prácticamente es el volumen telediastólico. ¿Quiénes intervienen en la precarga? La frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, la función auricular, la distensibilidad ventricular. Aquí en esta parte estaríamos hablando de la que es la teoría de Franz Starling. Ahorita la vamos a ver. La poscarga es la tensión parietal y aquí va a depender mucho del compás. Del compás quiere decir cómo estén nuestras arterias y nuestras venas. El radio, el grosor, el tipo de volemia que tenemos, las resistencias periféricas que tenemos. También vamos a hablar de lo que es la contractilidad, que prácticamente pues es la parte del inotropismo. Tenemos, acuérdense, ahorita lo vamos a ver, los inotropismos positivos, negativos. Tenemos una masa contráctil que ya vimos de cómo está conformado nuestro corazón. El tipo de pH y cómo está, que es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que es el aporte de lo que es el potencial de acción a nivel cardíaco, que aquí estaríamos hablando, cuando hablamos nosotros de esta parte de nuestro potencial de acción, es muy importante que tenemos en ese potencial de acción 4 fases, que es importante que conozcamos lo que va a ser el calcio, lo que va a ser nuestro potasio, lo que va a ser nuestro sodio, es donde hablamos de la bomba sodio-potasio y sabemos que en la primera fase vamos a tener repolarización inicial. Aquí es donde se cierran los canales rápidos de sodio, la célula empieza a repolarizarse y los iones de potasio saldrán a la célula por medio de los canales de potasio. En la fase 2 de nuestra potencial de acción vamos a ver o nos vamos a dar cuenta que aquí esa fase se llama meseta y aquí vamos a tener canales lentos de calcio en los cuales se van a abrir los canales y los canales de potasio se cierran, dando un espacio a una breve repolarización inicial. Aquí vamos a tener en esta meseta varias consecuencias. Puede haber mayor permeabilidad de iones de calcio o puede haber una menor permeabilidad de iones de potasio. Esto va a depender a veces del tipo de patologías que lleguen a tener nuestros pacientes. También tenemos esa fase 3, que es la repolarización rápida. Aquí se cierran los canales de calcio, se abren los canales de potasio, hay un aumento de la
la permeabilidad de los iones de potasio, que permite que estos salgan rápidamente de la célula, y lo que va a hacer es que va a devolver el potencial a la membrana celular a nivel en la fase de reposo, ¿no? Y tenemos esa fase 4 de potencial de membrana de reposo, un valor aproximado de 90 milivolts. Por consiguiente, se abrirá el paso de la hiperpolarización. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque nos da el tiempo aproximado de lo que tenemos que tener en nuestra bomba sodio potasio, que en algún momento dado se llega a alterar electrolíticamente en los pacientes, o por un deterioro que podamos tener por hipovolemia, por algún choque, por alguno de los tipos de choque que vamos a ver más al rato. Los factores que aumentan nuestro gasto cardíaco. Bueno, primero, pues sabemos que nuestro gasto cardíaco pues es el volumen minuto, que nuestro volumen minuto es el producto de la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica. ¿Qué aumenta o qué nos aumenta? Pues el ejercicio en algunas ocasiones es el que aumenta nuestro gasto cardíaco, pero también podemos tener un aumento en el volumen al fin de la diástole, y podemos tener datos o aumento de la precarga. También tenemos aumento de la contractilidad. Esto puede ser o lo podemos controlar por medio de inotrópicos positivos que nos van a ayudar un poquito a aumentar la estimulación simpática y al nivel de las catecolaminas, las hormonas tiroides, y vamos a poder ayudarnos un poquito con lo que es la elevación del calcio en el líquido extracelular. También podemos tener una disminución de la poscarga. Y esto nos va a hacer que tengamos un aumento en el gasto cardíaco. También podemos o pueden tener una alteración el gasto cardíaco por sustancias químicas. Este puede ser por catecolaminas o porque tengamos un deterioro, un problema o un aumento de calcio a nivel extracelular. Entonces, son varios factores que podemos tener, en quienes también en algún momento podemos tener algunos otros factores en los lactantes, en los ancianos. En algunos momentos puede ser también el aumento de la temperatura corporal, nos puede dar alguna situación de aumento de gasto cardíaco. También tenemos esta parte, o nos muestra la parte de la ley de Starling. Esto es muy importante porque la ley de Starling habla precisamente de, puede ser la elasticidad que tiene o la presión que tiene en nuestros capilares. Estamos hablando que nuestros capilares pueden tener 4 tipos de presiones: presión hidrostática de la sangre, presión hidrostática del líquido intersticial, presión osmótica coloidal en la sangre, la presión neta de filtración. Entonces, estos son muy importantes. Aquí vienen los parámetros de cada una de las presiones que pueden tener nuestros vasos sanguíneos, y que podemos saber que a veces cuando tenemos ya un exceso de líquido se empiezan a filtrar por los capilares linfáticos, y acuérdense que eso nos da es la salida de líquido extracelular que nos provoca el edema a nivel de los miembros superiores o inferiores, y ese líquido se puede extravasar. Ahí hay una pérdida muy importante también en este tipo de pacientes. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos este tipo de presiones hidrostáticas a nivel sanguíneo, porque esto, líquido fuera de los capilares, pues ya es una filtración, ¿no? Y hay que reponer precisamente este tipo de líquidos que tenemos. También vamos a ver lo que es nuestra presión arterial. Bueno, es la fuerza ejercida por la sangre contra la superficie de la pared vascular, y es el resultado de 2 fuerzas opuestas, como cuáles: la del gasto cardíaco, de las resistencias al paso corriente, que se va a medir este tipo de presión por milímetros de mercurio. ¿Y por qué está dada o por quién está dada nuestra presión arterial? Pues por el gasto cardíaco y las resistencias periféricas totales. La presión media. ¿Qué es la presión media? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la presión media para nosotros? Pueden escribir en el chat, no se preocupen. Si no quieren abrir su micrófono, no hay problema, pero ¿qué me dicen que es la presión arterial media? ¿Quién me dice? Sin pena. ¿Qué nos dice la circulación? ¿Quién me puede decir?
¿Qué es la circulación arterial media? ¿Por qué está dada nuestra circulación arterial media? En el chat pueden escribir, no se preocupen. Aquí no hay ningún problema. Bueno, creo que nadie se anima. Bueno, pues nuestra presión arterial media es el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco. Este parámetro de la presión media refleja la perfusión constante que permite o que va a recibir diferentes órganos para su correcto funcionamiento. Esto porque está dando o puede ocasionarnos cuando nuestra presión arterial media está alterada, nos puede dar insuficiente, puede ser por insuficiente riesgo sanguíneo, que a su vez, si este no se controla adecuadamente, podemos tener una isquemia y posteriormente podemos tener una necrosis. Esto nos ayuda mucho a valorar la perfusión tisular de nuestros pacientes. ¿Qué tanto nuestros pacientes están perfundidos? ¿Qué tanto tiene esa perfusión todos nuestros órganos? Más adelante vamos a ir viendo esa parte. Vamos a ver que la presión arterial media, bueno, cuando ya tenemos monitores nosotros, ya nos da por default los resultados de la presión arterial media. ¿Cierto o no cierto? Ya nos da la presión arterial media, pero a veces no tenemos esa tecnología, no tenemos esa parte tan importante que deberíamos de tener de nuestra presión. Es importante que tengamos una fórmula, hay otras fórmulas, yo les puse esta fórmula y les puse una presión sistólica más 2 presiones diastólicas entre 3. Les puse un ejemplo, nuestro paciente tiene una sistólica de 120 y una diastólica de 80, pero nos dice que la tengo que multiplicar por 2 entre 3. Entonces, 120 más 160 entre 3, tenemos el resultado que nos da 280 entre 3, nos da 93.3. Esto entra dentro de los parámetros normales. Vamos a darnos cuenta que hay muchos autores que nos dicen que la presión media va de 65 hasta 105 como valores normales. Hay otros autores que nos dicen que es de 70 a 105 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes van a encontrar varias bibliografía, varios autores que la manejan, nuestra presión media. Lo más idóneo, podríamos decir, en este tipo de pacientes, que sería 65 milímetros o a 70, 80 o 90 milímetros de mercurio. Esto va a depender mucho también del tipo de patología de pacientes. Por ejemplo, ¿en qué pacientes tengo que mantener la presión media? Pues en todos los choques, ¿no? Pero también a lo mejor el paciente con cirugía cardiotorácica o con un paciente neurocrítico. Cuando veamos monitoreo multimodal, vamos a ver precisamente que en nosotros la presión media a nivel neurocrítico va a ser diferente y que la debemos de mantener para que tengamos un buen flujo sanguíneo a nivel cerebral. Vamos a ver un poquito de lo que son las resistencias vasculares para que ustedes entiendan esta parte y ya vayamos entendiendo todo el panorama que vamos a ir encontrando para nuestro monitoreo. ¿Qué son las resistencias vasculares? Fácilmente es la oposición al flujo de sangre debido a la fricción entre sangre y paredes de los vasos sanguíneos. ¿De qué va a depender esas resistencias vasculares? Que son muy importantes. El tamaño de la luz, a menor diámetro, o sea, si está más cerrada nuestra vena, nuestra arteria, lógicamente vamos a tener mayor resistencia. Algo también muy importante es la viscosidad de la sangre. Esto va a depender de la relación entre los glóbulos rojos y el plasma. A mayor viscosidad de sangre, mayor resistencia. La longitud del vaso. A mayor longitud del vaso, va a haber también mayor resistencia. ¿Por qué en la deshidratación, aquí les puse un ejemplo, por qué en la deshidratación aumenta la presión arterial? Porque la sangre se vuelve más densa y más viscosa cuando tenemos deshidratación. Eso es un ejemplo. ¿Qué va a pasar en el retorno venoso? Eso también es importante que ustedes lo conocen. Es el volumen de sangre que regresa al corazón a través de las venas. Esto quiere decir, o es un término de ordeñe, se refiere a lo que es la contracción del músculo esquelético que conduce la sangre venosa hacia el corazón. Tenemos la siguiente figura donde nos muestra precisamente
la bomba del músculo esquelético durante el regreso de la sangre. Ustedes van a ver cómo regresa por la válvula distal y regresa y atraviesa por la válvula proximal. Pero ¿qué puede pasar aquí? A veces nosotros cuando tenemos cierta actividad, cierta función o estamos en reposo, vamos a tener alteraciones. No todo es bello, no todo es bonito así como lo reflejamos ahorita en la anatomía y fisiología, porque esto pues prácticamente es normal, ¿no? Pero ya en un paciente con alguna alteración, alguna estenosis, arteriosclerosis, vamos a tener alteraciones, ¿no? En reposo, las válvulas venosas proximal y la distal se encuentran abiertas y la sangre fluye hacia el corazón. En la segunda imagen vamos a ver la contracción de los músculos de las piernas, empuja la sangre a través de la válvula proximal mientras se cierra la válvula distal. ¿Ya se dieron cuenta? Y luego en la tercera esquema, cuando los músculos de la pierna se relajan, la válvula proximal se cierra y la válvula distal se abre cuando la vena se llena con sangre que proviene del P, la válvula proximal se reabre. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos porque cuando veamos choque hipovolémico vamos a darnos cuenta. Hace muchos años les pasaba que cuando nosotros empezamos con fluidoterapia, ¿qué pasaba? Levantábamos las extremidades inferiores del paciente para que hubiera un mejor retorno circulatorio. Eso se dejó de hacer por muchos años se dejó de hacer. Ahora actualmente nuevamente las guías y lo nuevo de los choques hipovolémicos recomiendan nuevamente que se haga la elevación de los miembros inferiores para que haya un mejor retorno circulatorio, precisamente para que tengamos este retorno y para que tengamos esta práctica que estamos viendo aquí. Vamos a ver el aumento de la presión. ¿Qué pasa con nuestro aumento del volumen sanguíneo, con la bomba del músculo esquelético y la bomba respiratoria y la vasoconstricción? Pues esta parte va a ser el aumento del retorno venoso, lo que estábamos viendo ahorita. También podemos tener aumento de los impulsos simpáticos y de la glándula suprarrenal y podemos también tener disminución de los impulsos parasimpáticos. Aquí cuando tenemos todas esas alteraciones de aumentos, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico y vamos a tener, por ende, un aumento del gasto cardíaco y a su vez un aumento de la presión arterial media. Esto es bien importante que también lo valoremos porque también podemos tener un aumento del número de eritrocitos y esto es muy dado en los pacientes que llegan a tener policitemia. También es importante que no nada más en estos pacientes, sino en pacientes con EPOC, aumento del tamaño del cuerpo como la obesidad, eso también nos puede dar problemas en la presión arterial media. Y bueno, sabemos por ende que el paciente que tiene problemas de obesidad, pues va a la larga va a tener o generar ya sea hipertensión o diabetes. Y esto pues porque sabemos que va a la mejor a tener alteraciones en el colesterol o triglicéridos, conforme su obesidad va avanzando, ¿no? Esto también a su vez nos va a decir que podemos tener en la policitemia pues un aumento de viscosidad sanguínea y cuando es en la obesidad un aumento de la longitud de los vasos, ¿sí? Entre más sea la masa, más es el aumento de la longitud. Es lo que les decía, hablamos mucho de física, entonces hablamos de volumen, hablamos de tiempo, hablamos de longitud y estamos viendo que son meramente conceptos de física. La disminución del radio del vaso, la disminución del vaso quiere decir que tenemos vasoconstricción y estos tres elementos nos van a dar el aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Cuando tenemos esa resistencia, pues vamos a tener un aumento de la presión arterial media. Pero bueno, no nada más podemos tener aumento de la presión media. También hay otros estímulos que nos pueden dar la disminución de la presión arterial. Entonces, también este diagrama nos muestra algunos estímulos nos van a dar alteraciones en la presión arterial y esto es en la neomeostasis que nos da esa disminución. ¿Esto por qué se da? Hablábamos de los receptores o de los vasoreceptores en el arco aórtico o en el seno carotidio, sufren distensión, una distensión menor, pero podemos ver que estos impulsos o estos nervios van a ser
o a controlar la parte del centro cardiovascular. Y sabemos, y ya lo vimos, que se está dando por el bulbo raquídeo, por la médula suprarrenal, y algunas veces en ocasiones vamos a tener mayor estimulación simpática y menor estimulación parasimpática, y esto va a generar en un momento dado mayor secreción de la adrenalina y de la noradrenalina de la médula suprarrenal. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, y vamos a tener que cuando nosotros tenemos esos efectos o esos factores, vamos a tener aumento en el volumen sistólico y por ende aumento de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener también aumento de la vasoconstricción y vamos a tener por ende el aumento de la presión arterial. Esto es bien importante porque todos estos datos van a hacer que tengamos alteraciones a nivel de las resistencias vasculares, a nivel del gasto cardíaco, a nivel de la presión arterial y en ocasiones hasta del índice cardíaco, ¿no?